porque el Señor, Dios es amor, pero no es justo. Y Dios es amor y es justo, pero no es nuestra justicia. Todo lo vamos a hacer, todo dice, Dios es muy bueno y es muy justo. Uy, es que es eso. Yo me sentaba con él a platicar y nunca aceptó que Dios es justo. Yo tengo una vecina que cuando le dije que Dios es justo, no le gustó. Digo, para mí Dios es amor, no es justicia. No, hay un vecino que nos tocó también, ¿no? El de Dios no es poderoso. No, Jesús no es poderoso. A Jesús se le exige. Porque te dijo que te iba a dar misericordia. Y le dije, ¿cómo le puede exigir misericordia a alguien que no tiene poder? Así quedó pensando. Bueno, pero vamos a iniciar. Es una buena hora para iniciar. Se va a poner bueno porque si somos pocos y nos quedamos pocos, quiere decir que va a haber fuego aquí adentro. Entonces, alabado seas, Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tus cuidados, gracias porque nos permites llegar, gracias porque nos permites estar aquí reunidos para escuchar un poco más de ti, para incluso compartir, para aprender y para tener sabiduría e inteligencia, más respeto a ti, que es el principio de toda la sabiduría, y huir del mal, que es el principio de la inteligencia. Permítenos entender con pasión, pero al mismo tiempo con humildad, con gozo y con una disposición no para ganar un debate, sino para poder entender y aprender cómo acercar nosotros más a tus pies, a tu trono de gracia y de gloria, y asimismo cómo acercar a otros a tus pies también. Que estas discusiones no sean huecas, que estas discusiones tengan tanta carne, tanto alimento espiritual, que salgamos tan saciados, llenos de gozo y camino a nuestras casas para seguirte alabando, temiendo, respetando, honrando y glorificándote solamente. Ten misericordia de nosotros, para nuestras faltas, nuestras ofensas, y derrama tu espíritu sobre nosotros para entender todo lo que vamos a ver el día de hoy, que tu palabra penetre hasta lo más profundo, como dice la Escritura, y así se pueda cumplir como una espada de dos filos que corta, Señor, y penetra hasta el fondo, hasta la médula. Quédate con nosotros y cállame o cállanos si en algún momento cambia este hermoso espacio que tú nos permites tener en algo agradable para algo que sea de maldición o de blasfemia en contra de ti. En el nombre que es sobre todo nombre te pedimos y te agradecemos, esperando también que tú traigas comida a los que vienen conmigo. En Cristo Jesús. Amén. Bien, pues creo que todos hicimos la tarea hoy. Hermana Tere, usted llegó un poquito más tarde, cuéntenos de su tarea. ¿Qué hizo Jesús o qué enseñó Jesús en esta tarea? Si se acuerda, ya sé que son 2 semanas. Pues enseñó muchas cosas, ¿Cuál de todas? Para que usted diga, esta me hizo un montón de ruido. La de Mateo 13, la que usted diga, esta fue impactante. Bueno, la de Lucas 10 pues me compromete, dice, nueva vida me compromete a tener comunión con Cristo por medio del estudio de su palabra y la oración. Esto hace que lo ponga en acción, o sea, no nada más sentirlo y hacerlo yo, sino que esto me tiene que llevar a hacer algo que sea visible para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque de nada sirve todo el conocimiento aquí si no evidenciamos o no presentamos lo que realmente Dios es. ¿Sí? Claro. A ver, síganle con otra, hermana, porque ya nos está dando la clase usted. Sí, claro, sí. Lucas 15. Bueno, el contexto dice, cuando Jesús habla a todo tipo de personas, comunes, religiosas, si quieren hay que ver que el título. Lucas, no más Parábola de la oveja perdida, parábola de la moneda pero Lucas 15. Lucas 15, parábola. Las parábolas. Parábola del hijo Sí. Entonces dice que, en el primer texto dice que el Señor Jesús habló a todo tipo de personas comunes, religiosas, que se dedicaban a ser, incluso cobradores, pero que se dedicaban a ser escribanos, ¿sí? Público muy diverso.
Y pues lo que nos invita aquí, o sea, con estas parábolas que nos muestra el Señor Jesucristo, que lo que quiere es que nosotros seamos discípulos de Cristo. ¿Sí? Y discípulos, bueno, pues es alguien que instruye, que dirige, que anima, que lleva a cabo la tarea del Señor Jesús. Que sigue las... Y las definiciones. Sí, adelante. Bueno, la definición de parábola le dice, es una narración breve y figurada, alegórica, de la cual se deduce una enseñanza moral o una verdad importante. Se caracteriza por utilizar situaciones de la vida cotidiana para explicarles lecciones más profundas. Por ejemplo, con todas las parábolas que vienen ahí. O sea, el Señor hacía la comparativa que algo que nosotros estamos viviendo. Si fuéramos a usar una palabra para nuestro idioma, quienes, la gente que convivimos tapatíos, por llamarlo así, ¿qué palabra usaríamos en vez de parábola? ¿Analogía podría ser? Pues sí. Analogías de la vida cotidiana. Más, haz de cuenta, más acercado a ahorita la gente, un meme. Un meme. Porque un meme, haz de cuenta, cuántas cosas, o sea, salen memes Una y imagen. cosas, ajá, y o sea, te dice muchas cosas de, Sí. o sea, entonces ahorita Más para más actualizado. todavía, pues un meme. Interesante, ¿no? Un poco. Ajá. Ándale. Lástima que no hayan nuestras hermanitas Un meme Gómez. Ajá. Un meme. La hipérbole dice, esa es dos, o sea, desde el punto de vista de ingeniería es uno, bueno, Claro. bueno, está lo que es el académico, dice, es una figura retórica o literaria que consiste en exagerar de manera desproporcionada una acción, cualidad o situación. Su objetivo no es mentir, sino enfatizar un mensaje. Y esto me recordó cuando vi la definición de ella, me acordé cuando hablaste acerca de cómo veía Mateo las cosas, cómo las veía Juan, cómo sea. Pues sí, algunos exageraban más, algunos tenían como otro enfoque, pero realmente la verdad, o sea, enfatizaban, o sea, la verdad lo que se quería era lo que se estaba enseñando. Fíjese que yo diría que el meme sería la hipérbole, porque llega a exagerarla y hace chusco el asunto. Entonces queda claro, ¿no? Es un meme, o el meme. Bueno, es que de memes a memes. Ah, bueno, sí. Tienes razón. Entonces, sí, pero creo que sí se pudiera. Claro, aplicar, claro, creo que por sí, supuestísimo, creo que por los supuesto. dos, o sea, se pudieran aplicar. ¿sí? Porque llegamos, de hecho, el parteaguas de esto es de que confundimos entre una hipérbole y una parábola, porque cuando es una exageración y cuando es una aplicación real de nuestra vida. ¿No? Ahí es cuando decimos, pues cuando confundo que es un meme y cuando confundo que es vida real. ¿No? Así como, es bien chistoso, pues no pasó nada. Bueno, seguimos. Y realmente muchas veces hacemos de nuestras vidas un meme. Y digo, ahorita en México somos un meme porque dicen, la inteligencia artificial nunca nos va a ganar. ¿No? Y vemos cosas de la inteligencia artificial que están haciendo videos que dices, eso nunca va a pasar, y de repente ves a los mexicanos brincando y una cosa que dices, wow, eso no puede ser posible. Y hacemos cosas muy chuscas, ¿no? Pero eso podría llegar a ser sin la intención de ofender, sino como hacerlo chusco, esta hipérbole, ¿no? Llevar a llevar algo a un extremo tan, hay que exagerar, ¿no? Porque cuando vemos las realidades que nos van planteando los evangelistas, sí llega a ser un poco diferente, en el sentido de que no nos están mintiendo ni exagerando. Juan era un romántico, y lo vemos en todos sus libros. Sí, según el temperamento, yo creo también de la persona. En todos sus libros. Y en Lucas estudio, tan puntual, tan metodológico, tan estructurado, tan elegante para... Sí. Leví también lo mismo, con Mateo lo mismo, de una forma tan puntual de hacer las cosas, pero desde una perspectiva para alguien específico. Creo que a Leví es más bien como así como muy ordenado. Ordenado. Y el otro muy Metódico. muy metódico, muy Sí. fino, muy, o sea... Esto va por Pero- aquí, y esto lo enlazas acá, y Sí, esto lo sí, sí, enlazas sí, o acá, sea, y el otro así muy... El otro 1, 2, 3, 4, Ajá, 5, sí, 6, muy 7, cuadrado, 8. Ajá, pero bueno, pero no perdamos la visión. cómo era cada quien. Sí, Cada claro. uno, o sea, La por eso, contextualización por de el cada- ajá, de personaje. cada escritor. De cada escritor, correctísimo. Me encanta que vayamos viendo esto porque esto nos hace entender desde una perspectiva. Y fíjense cómo
Yo una vez más repito, la ciencia no se pelea con la escritura. Las ciencias sociales te van diciendo eso. Justamente cuando leemos a un Nietzsche, vemos su contexto. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leer o escuchar algo de Nietzsche. Que el hedonismo, que la vida se va a acabar y nada más sirve tu placer, que el poder, la voluntad del poder es lo máximo absoluto. Y entonces uno dice, pues tiene sentido este hombre. Bueno, ¿en dónde está hablando? ¿Desde qué perspectiva? Pues era un alemán con una amargura porque quiso ser algo que no pudo ser, o sea, siempre como un bloqueo. Y entonces estaba desesperado, se sentía aprisionado bajo sus padres protestantes y decía, es que no me dejan vivir ni existir. Y entonces la voluntad es esto, de hacer lo que no quiera, de experimentarlo. Y dices, claro, si es una persona que de repente tengo cierta amargura, tengo cierta sensación de opresión, pues yo le voy a hacer un caso tremendo a Nietzsche, ¿me explico? Y entonces podemos ver de repente cada uno. Octavio Paz, El laberinto de la soledad, ¿no? Eres un hijo de la violada, de la maltratada, y eso somos, según Octavio Paz, como mexicanos, unos hijos, y por eso nuestro vocabulario siempre tiene que ver con una connotación sexual, ¿no? Y todas nuestras ofensas siempre tienen que ver con una connotación sexual. Un toro castrado, ¿qué onda? ¿No? Y luego, hijo de la... Pues igual, lo mismo, una connotación, siempre una connotación, siempre una connotación de lo mismo. Pero si te vas a leer a otro, y así, dependiendo a quién vas leyendo, de su contexto, y dices, qué interesante, ¿por qué lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Aplica? Y claro, la forma en que dicen los filósofos, o incluso psicólogos, o estas ciencias sociales, que van induciendo un vocabulario tan bonito que hasta no se lo cree. Y uno empieza a apropiarlo y hacerlo, sí, es cierto. Y ahora, por ejemplo, la psicología moderna es una cosa tremenda porque ya todos están enfermos, todos tienen un trastorno, todos tienen una enfermedad, todos traen algo, todos están tristes, amargados, todos necesitan un pobrecito. Y eso es algo que se nos ha enseñado a través de la modernidad, porque antes, yo supongo, y sobre todo los hermanos que nacieron antes de los 70s, ¿qué te levantaba? La chancla. Y a sus papás, ¿qué los levantaban? El hambre. No había otra. O te levantas o te levantas. Y ahora es, mijito, ¿no te sientes bien para la escuela? No vayas. No pasa nada. Entonces, estos permisitos. Y es fuerte porque los tiempos van cambiando, nosotros vamos cambiando, pero nos vamos adaptando a filosofías que no son nuestras. Y esas filosofías muchas veces son muy atractivas o congruentes con las escrituras, mas no del todo. Y es ahí donde empezamos a confundir ideas, ¿no? Y empezamos a traer hasta conceptos raros, como decir, es que yo lucho con mis demonios. Oye, eres cristiano, ¿por qué luchas con demonios? No, o sea, ¿de qué se trata? La palabra sí, ok, no, es que no lo dije como que tengo a Satanás a un lado, sino es que tengo mis problemas. Pues tú mismo te estás maldiciendo, ¿no? Y es esa forma en que vamos empezando a usar el vocabulario, que no iba por ahí. De estos textos, ¿qué más les sorprendió? De los demás, de los que acabamos de leer, porque leímos a Belcebú, el hermano está platicando de las parábolas y sobre todo fue la parábola del hijo pródigo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más de ahorita que se acuerden de lo que hicieron, brother? Se ve que trajo su cuadernito y lo trae bien lleno de apuntes. Échele. Pues no. ¿Qué quieres saber? Pues casi lo mismo que trae los más. Se copiaron. ¿Qué nos tienes para nosotros? Anda, la edad también, que no se tenga un poco la juventud. Pues ahorita de lo que leímos, De lo que leímos, de lo que acabamos de escuchar. a mí siempre se me ha hecho muy controversial eso de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque yo he escuchado que muchas veces se dice que también la blasfemia contra el Espíritu Santo se puede tomar como los que apostatan, ¿se dice? O que sí, la apostasía. Entonces dicen, ¿por qué? Porque ya has conocido la luz y te ha parecido aborrecible la luz. O sea, ya entendiste que es la salvación, ya entendiste el sacrificio del Señor Jesucristo, ya lo aceptaste, gozaste, viviste en los caminos del Señor y de un momento a otro decidiste que esto no te era suficiente y prefieres volverte al mundo. Y a mí eso siempre se me
que es plenamente la blasfemia contra el Espíritu Santo, es la apostasía, y otras personas, otros hermanos llegan a decir que no, que es otra cosa, pero digo, ¿qué Estás van a queriendo hacer? entrar a un debate muy profundo No, y porque- más dentro del cristianismo evangélico, protestante, del arminianismo y el Mi calvinismo. pregunta es, porque solo en la Biblia se dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es lo único que no se perdona, pero también más adelante, en unos libros más adelante del Nuevo Testamento, dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, y ahí está hablando plenamente de la apostasía, y no está hablando de otra cosa, porque también dice que el corazón se hace entenebrecido, o sea, ya no te arrepientes, ya no Es que vueltas pasas- de hoja, ajá, ya sobrepasaste todo tu límite, y dicen, esa es la Muchas veces a esa historia siempre llegan con Judas, ¿no? Y dicen, no, Ajá. apostató en ese pequeño espacio de tiempo donde sacrificaban a Cristo, vio las monedas, dijo, híjole, ¿qué hice? Y en lugar de correr a los pies de Cristo y decir, perdóname, ¿qué hago? Él llegó y dijo, aventó y se hizo su propia justicia, ¿no? Y me cuelgo y luego pues se castigó solo porque no era suficiente un perdón. Y de ahí pues ya más adelante empieza lo explícito, ¿no? Y hasta las tripas se le salieron. Ay, sí, claro. ¿No? Entonces dices, uy, pero si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento tenemos a un Saúl y A Esaú vivió también, ¿no? tremendo, Porque a dice un que Esaú. se arrepintió y lloró y la pidió con lágrimas y dijo, Padre, no te ha quedado nada más para mí, no tienes otra bendición. Y le dice, no, todo se los Pues di a Dios. adiós, pues hago lo que quiera. Sí, por eso anduvo con dos mujeres que no eran del pueblo. Eran parientes, ¿no? Eran parientes, Ya ¿no? ya andaba mal esa. Sí. Sí, Esaú. Andaba metiéndose Era con amargada, o sea, ya andaba con otras mujeres. O sea, Sí. lo había perdido todo. Pues ya que le quedaba, antes de ¿no? verlo ya andaba de travieso. Ah, sí, es que era guapo el muchacho. Bueno, vamos a seguir, Bueno, pero si nos vamos... Pero sabes que yo ahora, bueno, a la mañana leí acerca del rey Ezequías, o sea, también, o sea, entiendo, porque podemos pensar que Dios predestina a las personas, dice, tú te vas al infierno, tú te vas a ir al Uy, cielo. sí, ¿sí? te O sea, cree para ajá, eso. podemos, o sea, pensar eso cuando dice, o sea, se endurece el corazón, porque dice que Dios hace cuenta, Dios Sí. endurece el corazón, Permite como si que- Del permite querer y el ajá, hacer. sí, pero dice que también nosotros podemos mover la mano de Dios. Y lo vemos en el rey Ezequías, cuando va y le dice, vas a morir, o sea, entonces él se queda y dice, entonces dice que él se voltea y empieza a orar al Señor, y el Señor le manda a decir otra vez con Isaías, dile pues que no va a tener 15 años. Ahora, más. arrepentimiento Entonces- no es cambiar de parecer, porque esto es algo que nos confundimos en la traducción del castellano, que se arrepintió Dios de hacer tal mal, Ah, ya. ¿no? Entonces no es un arrepentimiento, es un cambio de parecer en la traducción. O sea, ¿por qué? Literal. Y yo creo porque Dios sigue respetando nuestro libre albedrío. O sea, Él lo respeta de tal manera, o sea, Él dice, haces esto y te va a pasar esto. Y lo hacemos. Entonces, o sea, Dios ya dijo que te va a pasar esto. Pero también por ese libre albedrío, o sea, nos da la oportunidad de poder voltear y decir, Señor, perdóname, me equivoqué, ayúdame. O sea, y la misericordia de Dios y el amor de Dios, que es perfecto, dice, está importante que en ocasiones, o sea, se puede cambiar. O sea, la voluntad de Dios se puede cambiar. Pero con eso tiene que haber un corazón La voluntad de Dios es y que humillado. nadie ¿sí? se pierda y que Ajá, todos caigamos ese, al arrepentimiento. ese es su plan de Él. Entonces, no cambia su parecer, Él quiere justamente que Sí, todos todos se arrepientan, Sí, ¿no? ajá. Entonces, algo bien interesante es su voluntad. Fuimos creados, como lo vimos en las primeras clases, para alabarle, servirle. Ujú. No, y también lo vimos hace poco con la pregunta que nos hizo la hermanita Gómez, Tere Gómez, ¿para qué estoy, no? Para servir, alabar, temer y adorar solamente a Dios. Y justamente ahí es esa parte que nos diferencia. Si nosotros conocemos un poquito de la historia de los ángeles caídos, y tal cual como lo dice en la Biblia, ahora nos vamos a ir a teología o cosas por el estilo, demonología y lo que sea, sino vamos a aterrizar una escritura que nos dice, eras un ángel caído,
una tercera parte, el pecado fue que no se toma el lugar de Dios y no se arrepintió, no cambió de parecer, y entonces mejor fueron expulsados. ¿Qué diferencia hay entre estos ángeles caídos y nosotros? Si a nosotros se nos creó para una cuestión, ay, qué bonita Biblia, hermana. Con una cuestión particular, y aún así podríamos decidir no hacerlo, ¿no? Y justamente la arrogancia, la soberbia, el ego, el orgullo de estos ángeles caídos que no quisieron arrepentirse es la misma, y por eso nos dice, el infierno no fue creado para el hombre, el infierno fue creado para los ángeles caídos. Pero si tú, hombre, te quieres ir con los ángeles caídos, entonces hay una razón, porque si empezamos a decir que Dios nos creó a unos para la vida eterna y de hacerlo como literal a través de la traducción, y a otros para el infierno, si dice que Dios crea incluso para el día malo, ¿no? Pero si lo empezamos a ver como a ti te dice para el cielo, para usted para el infierno, ¿dónde está la justicia de Dios? Y no estoy quitándole soberanía. ¿Qué estoy pensando? Es mi pensamiento, ¿no? Yo creo que la predestinación es eso que estás diciendo. Dios hizo el cielo, Dios hizo el infierno, Dios hizo el Seol para cosas que propició como predestinación, pero nos da la oportunidad de decidir a quién obedecer, con quién ir. Y si obedeces hay un camino, hay un predestino. Con las leyes, ¿no? Él ya nos puso un predestino con las leyes, pero si no las seguimos también hay un predestino. Ahí yo veo esa palabra de predestinación con lo que ya estaba hecho, más no porque yo voy a hacer o bueno o malo, y el Señor me está diciendo, pues ya, tú naciste para ser malo, a mí me o gusta tú naciste mucho para ser bueno. las palabras de este pastor Samuel Pérez Millos. Él sigue todavía con vida, es ya un señor mayor, y me gusta, cuando hablemos de la predestinación nunca podemos hablar de la predestinación para un inconverso. La predestinación solamente es para un creyente, solamente, ¿no? Hay un predestino. Todo lo demás no puedes hablar de hay un predestino para un inconverso, pues el único destino para un inconverso es la muerte, y la muerte eterna, ¿no? Y eso es lo que hace la diferencia, porque si nosotros empezamos a hacer, que es más interesante poder razonar y tener como este camino de decir, ya, lo entendí, y me libero de problemas para ya no pensarlo, ¿no? Yo creo en esto y a mí Dios me aceptó, me escogió, me agarró y me llamó, yo acepté, ya soy salvo, por siempre salvo, y no me voy a perder jamás porque Él es bueno y bondadoso. Y dices, pues claro, en su soberanía Él te dice eso, pero también en su soberanía Él te dice, eres copartícipe, eres parte, tienes una responsabilidad. Si tú te quieres ir, o sea, yo te rescato cuando tú me llamas. Cuando ya me dé cuenta y digo, ven, Señor, ven, yo voy por ti. Pero cuando tú ya dices, adiós, Señor, adiós, no, ese es tu problema. Empieza un contraste y se vuelve complejo. Bienvenido, hermano, bienvenido. Entonces, sí podemos entender eso, y es parte de una tensión bíblica, ¿sí? Es parte de cuestiones que también son misteriosas para nosotros, y justamente vamos a empezar a ver eso a través de la clase. ¿Por qué? Porque vamos a ver si hay diferencia entre magia y milagro, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, yo creo que ya sé la respuesta de la gran mayoría de aquí, ¿no? ¿Qué me puede decir alguien, algo? ¿Qué diferencia hay entre un milagro y un evento mágico, místico? A ver, venga, señorita, por favor. Lo mágico y lo místico viene de Satanás, ¿no? Hay Okay. algo oculto, hubo un ritual, hubo ídolos, entonces no va a terminar bien. Y el milagro es por parte del Señor, tanto para reafirmar algún ministerio, confirmar alguna persona, o abrir puertas para que se imparte el evangelio, como se ven muchas veces en los testimonios de hermanos que van a predicar a pueblos indígenas, que hay milagros de sanidad, que hay milagros de lenguas, porque resulta que no hablan el mismo idioma, pero entendieron el evangelio a la perfección. Entonces, pues esa es la diferencia. El milagro siempre va a traer bendición y va a ser para reafirmar a la iglesia y a los hermanos, y lo demás que es misticismo. Pues vamos a ir entonces por partes. A ver, hermano, ¿usted tiene qué iba a decir? Sí.
No, nada. ¿Nada? Ah, yo dije, ya. escuchando. Lo vi así como vi que dije que va a levantar la mano. Uy, perdón, estaba viendo acá abajo y fue el reojo. No, disculpe. Pues vamos a ir viendo y tenemos que ir por partes. Nos vamos por partes primero, ¿va? Entonces, lo primero es entender qué diferencia hay entre lo mágico y lo místico es primero con el reino de Dios. Entender qué es el reino de Dios, ¿no? Ahora, Lucas 10 nos muestra que el reino de Dios no es solamente una idea. Se ve en la misión, en la misericordia, en la manera de tratar al extraño y en la disposición para escuchar a Jesús. Recuerden el título de Lucas 10. Jesús envía a los 70. A los 72. ¿Hacer qué? A predicar. ¿A predicar qué? El evangelio. ¿Qué era el evangelio? ¿Y cuáles eran las buenas nuevas de salvación? Que Jesucristo había llegado para darle vida a todos los que habían muerto. Que había un nuevo reino, que había... Excelente. Entonces, bien, les estoy viendo que están poniendo atención de la semana pasada. La semana pasada. La antepasada. La antepasada. Ya ves, estoy viendo que están poniendo atención hoy. Vamos a hacer un par de casos. Y vamos a, como adultos con experiencia, porque creo que todos ya somos adultos, no hay ningún niño menor de edad, se ven, pero nada más. Pero vamos a ver situaciones concretas, no ejercicios infantiles y no abstractos. 4 casos. El primero, una persona te debe dinero desde hace meses y tú sabes que atraviesa una dificultad real, pero también ha evitado hablar contigo. ¿Cómo respondería una persona que no son ustedes? Hermana Ida. A ver, vuélveme a explicar, por favor. Una persona le debe dinero desde hace meses y sabe que atraviesa una dificultad real, pero también esa persona evita hablar con usted. Si usted no fuera usted, ¿cómo cree que actuaría la gente? Una persona común, ordinaria. O sea, que no fuera cristiana ella. Si no fuera cristiana. O si fuera cualquier otra persona, también puede haber casos de cristianos que no actúen conforme a, por eso le digo que no sea usted. No, vamos, es que ¿Cómo actuaría esa persona? Sí. A la que le deben el dinero. a la que le deben el dinero. ¿Quién tiene? Sería como como ir a buscarla a la otra, no sé, a ver, ¿por qué no me hablas? ¿Quién soy yo? Habría una confrontación, lo haría así de tranquila, así como, oye, pues estás bien, ¿por qué no me hablas? No porque me das dinero. Ya enojado, ¿no? No, la verdad, la ignoraría, pero pienso yo que eso haría la otra persona, ¿no? De decir, oye, ¿cómo que ya te me escondes si me debes? ¿Verdad? A ver, brother, usted se ve que va a tener una respuesta como que estoy buscando. Échele, ¿cómo respondería a alguien que no fuera usted? O sea, a lo mejor hasta a golpes, ¿no? Si le cuesta a Me golpes. debes, ¿no? Si me pagas, me pagas. No. ¿Por qué te pero dice, desapareces, si no? fuera otra persona. Otra pues. persona, cualquiera, otro Si ahí. fuera muy uno, pues a conocido. lo mejor le damos más tiempo a la persona o hablarías con ella. ¿no? Oye, mi amigo, Sí. Y también depende de lo que... La cantidad. ¿verdad? Si Si es fuera por 1,000 poquito, pesos no me voy a quemar por 1,000 pesos, pero si estaba... es un carro, vámonos a algo Sí, bueno, para que ah, valga, para que valga. No, pues Pero si me debe 1,000,000, pues a la Pues ya se Ya lleva me la debe mi mano. propiedad, me debe mi terrenito, me debe mi carrito. me quito la sotana y yo, o sea, Sí, no, a ver. porque eso sí no se lo dejaría. Pues sí, es cierto, es que eso ya pesa más. 1,000 pesos, pues, Ay, como sea. como Sí, sea. perdón. Pero vámonos por algo bueno, porque estamos hablando ahorita y dices, no. Y no, vamos a sacar la realidad, así como nosotros nos manejaríamos una realidad. Hipotequé mi casa para que tú, no sé, te hicieran un trasplante de corazón y te dije no había problema, pero resulta que nunca tuviste un problema de corazón y te fuiste con las muchachonas. Y entonces... Pues que se me quite lo tarugo de andarte prestando. Entonces, ¿cómo responderíamos? Ahora sí va como el hermano dice, y todos para parejo, ¿no?
Ahora, imagínense que realmente sí pasó por eso. Y al final de cuentas tampoco fue tanto dinero, pero sí tiene una situación, te pidió el dinero, la hipoteca, o sea, cuánto sea la hipoteca en sus casas, ¿no? Sí, eso está. Te pidió la hipoteca, Eso te está bien, ya se ve que el hombre ahí va, igual sigue estando malito, pero se esconde. No te quiere ni ver. No, pues casi me debe la vida y no me quiere dar ni la cara. O sea, si me estás hablando así de que Les casi pagué para le que siguiera conseguí el viviendo. corazón, ay, ¿para qué me saca con esas cosas? Todavía va, y Sí, todavía. No. Interesante, ya Que empieza se estamos a salir el yo. fuego, empieza a salir el fueguito. Ese corazón es mío. Ahora ya hablamos. Sí, es cierto, pues ni modo. ¿Y qué exigirán entonces ustedes? ¿Justicia, verdad y misericordia? ¿Como cristianos o conmigo? Ustedes, ahora sí ya, como ustedes. Ay. No lo digan en voz alta, piénsenlo. Sí, sí, y nos podemos evitar el ay porque solito nos decimos así como, no me pongas en esas situaciones, ¿no? Entonces, pero vamos entendiendo, ¿no? Que ya viviendo una situación muy particular, viviendo una cuestión difícil, nuestra forma de pensar cambia. Yo algo que descubrí en mis tiempos de progresista, y en esto me refiero que era vegano, que era muchas cosas más, pero me voy a enfocar ahorita en lo vegano. Todos los veganos dejaban de ser de veganos en el momento en que afectaba sus carteras. En el momento que afecta la cartera, yo dejo de ser vegano. Y en el momento que a nosotros nos afecta algo, yo también tenía un conocido, bueno, mi papá tenía un conocido, creo que era, no sé si era dentista o era técnico, el señor cubano que comía con él los desayunos, lo encontraban en el lugar donde desayunaba mi papá. Y él decía, primero comer a ser un buen cristiano. ¿No? ¿Cuándo puede ser un buen cristiano? Como cristiano. Pues primero como antes de intentar. Porque siempre se dice, comer que ser cristiano, nada más. Porque por bueno, en la vulgaridad de nuestro idioma, ser cristiano es cualquier persona de la calle. ¿No? Un buen cristiano es el que lleva a cabo la cristiandad, ¿no? Primero comer. Sí, porque mataron a un cristiano aquí en la esquina. Todos son cristianos. Todos son cristianos. Gloria a Dios. Parece un cristiano. Atropellaron a un cristiano. Y empezamos a ver el uso de nuestro vocabulario y empieza a cambiar. Y empezamos a darnos cuenta que también cuando nos empieza a afectar, pues claro que también nuestra moral y nuestra ética cambia. Y eso es algo complejo. ¿Qué les manda el Señor a estos 70 discípulos? ¿Cuál es el mandamiento? Aparte de ir a predicar el Evangelio, ¿qué tenían que hacer o cómo tenían que hacerlo? Si te piden algo, o sea, necesitan lo que te pidan, ¿sí? Ni te quedes a platicar con nadie. Sacúdete, Ni te quedes a platicar con nadie en el camino. Si alguien te detiene, tú sigues, porque tú vas con la misión. Y recordamos a ese profeta que no obedeció, el no te quedes a comer. No te quedes a comer. Y de repente, pero a mí el Señor ya me dijo que te quedas a comer. Y le creyó más al hombre que a Dios. ¿Y qué le pasó a ese profeta? ¿Qué está pasando en el Nuevo Testamento? Tú ve y no te distraigas con nada. Veas al mensaje, vas al punto A, ahí te quedas, das el mensaje. Ni pienses en qué traes puesto, ni pienses en tus zapatos, ni pienses en qué vas a comer. Y no estés de casa en casa, te quedas donde mismo. ¡Qué fuerte! Porque ya entrando a una situación en donde nos cala la cartera, ya entonces el predicar el Evangelio también no es tan fácil, ¿no? Igual les dice que no lleven no lleven lonche, no lleven nada. Ni cambio de ropa. No lleven nada. Así como. Y así se van. Y a donde llegas y te reciben, ahí te quedas, aunque Sí, hay un vayas hijo a... de Y si no te reciban, ¿qué pasa? Te sacudes. Ahí no me llevo ni tu polvo, ¿no? Para que no creas que algo hiciste. Son palabras fuertes, que cuando ya aterrizamos a nuestro ser, a nuestra persona, ya cambia la perspectiva. Porque es muy fácil decir, no, sí, yo soy cristiano, pero... Y realmente lo creo. Realmente podría. O cuando es el llamado, ¿no? El llamado a servir. Y el Señor me llamó a servir. Y obedezco su llamado.
pero cuando te dice que vayas a tal lugar, ay no, ese lugar está muy feo. Está muy lejos. Ese lugar está, no, es que yo estoy acostumbrado a estar en templos que estén ya acomodados. No, es que el clima A mí me llamó, está pero no me tan- escogió. ¿No han escuchado eso? A mí me llamó, pero no me escogió. Me llamó a calentar la barca nada más. Yo lo que he escuchado es, sobre todo las esposas de pastores, que dicen, los llamados es el Qué fuerte. somos uno, se supone. Ayuda idónea. No podemos Me encanta el público que tenemos aquí porque es bonito escuchar eso. Es bonito y más porque hay una conciencia. Hay una conciencia y eso no se ve muy seguido y creo que ustedes lo saben. Y creo que ustedes conocen congregaciones, iglesias en donde pasa y conocen hermanos donde sucede y no estamos aquí para juzgar, estamos solamente para analizar situaciones. ¿Va? No estamos apuntando dedos, no estamos diciendo, sino en esa posición como estoy yo, porque lo hago mío. Yo, en este caso sí yo, mi responsabilidad, yo, ¿dónde estoy yo? Sí, cuando leemos la palabra de Dios y vemos el mensaje que el Señor tiene para con nosotros, es bien fuerte de decirle, sí, esto es lo que quiero de ti, ¿no? Pero cuando, algo que yo que he visto y que es cuando nos ponemos a leer la Biblia y empezamos a comentar, ¿no? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué es lo que bueno, sí, esto me enseña, pero yo creo que también Dios conocía mis sentimientos, Dios conocía mi manera de sentir y sabe que esto que me está pidiendo aquí es bien difícil que yo lo haga, ¿verdad? Que yo doblegue de tal manera en que, porque no es nada más de tomar una decisión de decir, sí quiero, no quiero, si lo hago, no lo hago, no, implica lo que tú, no lo que dejes, no las cosas materiales, porque a veces eso no, llega el momento en que no es tan importante, no, lo material va y viene, pero sí cuando tú estás batallando con tus sentimientos, con tu temperamento, con tu carácter, con eso que lo tienes que doblegar y que te ha pasado muchos años que lo has cultivado, que lo has mantenido, que lo has acrecentado y que de un momento el Señor te llama que no, es que así no es. Y que incluso lo forjamos, ¿no? Es que yo así soy. Y el Señor así me hizo y llega un momento en el que estamos conociendo el Evangelio y decimos, Y yo creo que quiere más de mí. por eso cuando decimos que seguir al Señor es bien difícil, y yo les comento que una vez escuchando a un hermano, un pastor decía, es que seguir al Señor no es difícil, es lo más fácil del mundo. ¿Por qué? Porque eso es nada más obedecer lo que dice su palabra. ¿Qué es lo difícil? Cuando tú vas en contracorriente, cuando tú no quieres hacer la voluntad de Dios, que no es la tuya. Pero y si, Señor, y si lo hacemos más o menos así, mira, ya sé que me dijiste que no, pero y si vamos por acá y empieza la negociación, ¿no? ¿Por qué negociamos con el Señor? Se nos está diciendo algo así. Y es que el primer ídolo que tenemos es nuestro yo. Tenemos que doblegar nuestro yo, porque es lo que yo creo, lo que Dios quiere. Ese es nuestro primer ídolo. La afectación. Nosotros mismos nos hacemos permisivos con nosotros mismos. Es que yo así soy, así hablo, es que yo, es que no, es que ya, no, estás mal. No, es que yo así soy, es que yo así hablo. No, pero no. Y nos no, duele. no lo ves como mal. Nos duele. está- Claro, y hay un dolor, y yo lo digo por mí, porque yo a veces hablo y sé, porque, pues bueno, no imprudente, pero, y ya cuando me doy cuenta que hice mal, digo, híjole, ¿y ahora, si le pido perdón no me va a creer? Porque ya fui bien imprudente, ya hice lo que no debía haber hecho. Pero ¿sabes qué? Pero cuando llegas a ese punto es porque el Espíritu del Señor, o sea, está ahí. El problema es cuando ya te endureces y que ya no sientes eso, o sea, que ni siquiera lo piensas, o sea, ni siquiera piensas que le hiciste mal, o sea, dices, no, o sea, ¿por qué? Porque sientes que estás bien, pero cuando hay esa
ese que te dice tu conciencia, Ese ¿sabes espíritu qué? todavía. Hay algo que entonces es cuando el espíritu empieza a trabajar. Y nosotros o lo podemos aplacar haciendo ignorancia o podemos decir, Señor, dime, o sea, por favor, y entonces recurrir al rescate. Corrígeme, cámbiame, Ajá. transfórmame, ayúdame, solo no puedo, que no Sí, entiendo. sí. No entiendo. Ujú. Y es cierto, es cierto. Sí, por eso también dice la Biblia, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala al Señor, el cual la dará en abundancia. Pero pues también es eso, ¿cuánto queremos saber del Señor? Porque entre más conocemos, Más menos queremos responsables hacer. nos tenemos Decimos, que hacer. chin, ahora ya sé que me es pecado no orar por mis hermanos. Ujú. Chin, y ahora tengo que orar por ellos, no oro ni por mí. Y luego, Voy a orar por ellos. No. y luego por fulano, mengano y perengano, que aparte ni cristianos han de ser, pero ahí están. No, ¿y cómo me hablaron la otra vez? Ay, ni me saludan, ¿para qué oro por ellos? Y es pesado ahí porque quitamos la mirada del Señor y comenzamos a ver las fallas de los hermanos cuando nos olvidamos que nosotros mismos tenemos esas mismas fallas. Cómo todo va girando, ¿no? Cómo todo empieza a ser como un ciclo, y empezamos una falla tras otra, tras otra, tras otra, por andar dejando de ver. Pero el Señor nos confronta. El Señor nos Sí, confronta. y cuando estás leyendo, a veces a mí me pasaron que busca consuelo. No, es un regaño. Trato de justificarme, de pobrecita de mí, ¿verdad? Pobrecita, Me pobre de mí, estoy conmiserando, llévame. ¿verdad? Y luego pues ahí va mi devocional y ahí estoy de chillona y no, ahí viene el coscorrón. Y no es suave, no es suave, por supuesto que no. Y dice el Señor, y el que tenga oídos que oigan. Y está, no nos está sobando de que no, nos confronta. Es duro, es Porque duro. Él es muy claro y muy radical en lo que dice. Sí, es lo que es. Es lo que es. Y no le cambiemos ni lo suavicemos. Ajá. Y cómo nos cuesta a veces, ¿no? Ajá. Cómo nos cuesta a veces. Reconocer y humildemente reconocer delante de Él. Uf, sí. Pues por eso hay veces donde sabemos que hicimos mal, sabemos que ya salió mal, pedimos perdón, pero un día entero sin orar y sin leer la Biblia porque me siento tan mal, ¿no? Sí, porque sé que me van a Ahí viene, regañar. ahí viene. Ahora la Biblia lo va a decir. Un día, 2 días, 3 días, 4 días y se van endureciendo y endureciendo. Quiero ignorarlo, ¿verdad? Como que no pasa nada. No pasó Sí pasa. nada. Ajá. Siguiente caso, la persona difícil. Una persona de otra iglesia u otra tradición cristiana critica tu fe y habla injustamente de tu comunidad, o tu asamblea, o tu congregación, o tu iglesia. ¿Cómo respondes sin renunciar a la verdad ni devolver a la acción? Pues yo creo que eso lo hemos vivido Mucho. que todos, ¿verdad? Yo creo que todo eso Sí. lo hemos vivido y creo que el que ya llegó a Madurez. así a comprender un poquito más, uno dice, pues voy a orar por él, ¿verdad? Ajá. Los católicos no, ellos no, o sea, ellos actúan de otra manera. Y hoy nos Ellos dijimos son. No, que no vinieron. Porque este comentario no lo hubiera hecho. Quedó grabado, hermana. Ay, no se preocupe, Lo editamos. estamos para sacar. no, porque es que ellos se sienten como defensores de Dios. O sea, ellos al atacar a otra persona que no creo que ellos piensan, ellos sienten que están defendiendo a Dios. Y realmente, o sea, están mal, no es así. Muchos O sea, igual dentro del protestantismo, evangelicalismo, ortodoxismo, Yo lo he vivido dentro de la iglesia bautista. en neófitos, Fuerte, sí, sí, se entiende. O sea, uno porque lo experimentó y quizá lo experimentó directamente con la otra tradición cristiana, pero hay otros, por ejemplo, que lo han desde la misma tradición, Oh, sí. ¿no? Y estamos viviendo lo mismo. Ahora, cada quien, ahora sí que habla como le va en la fe, así que aquí no nos ofendemos con nada. Hablamos con amor, igual de repente hay pero bueno, pasa pero eso. cuando es, por ejemplo, cuando es entre mismos cristianos, o sea, yo creo que de ambas partes hay tranquilidad, porque o sea, yo sé que, o sea, yo cometí un error, pero yo sé que de la otra persona, sé que el Señor también le va a hablar, y el Señor va a tratar con esa persona.
y no sé en cuánto tiempo vaya a salir de esa situación, pero lo que yo debo de hacer es, o sea, tratar de salir y orar para que aquella persona, o sea, entonces, es aquí, diferente. pero te digo, pero hay gente, o sea, que continúa dentro de la misma iglesia cristiana, continúa, o sea, montado en su berrinche, y no, entonces, pero uno tiene que seguir, o sea, tenemos que seguir orando por él, hasta que Dios, o sea, Eso es importante. y lo más triste es, o sea, que esas personas no se pierden de las bendiciones y del gozo de estar caminando con el Señor. Creen que caminan, pero en realidad, o sea, no. Y esa pérdida de tiempo es muy dolorosa. Es muy dolorosa. Sí, Y lo digo en primera persona. O sea, cuando yo continúo estando en mi berrinche y todo eso, todo ese tiempo que pasa, o sea, yo me estoy privando de las bendiciones y de todo lo que el Señor tiene para darme, ¿sí? Porque yo quiero seguir allí, ¿sí? Entonces, Sí, pero como tú lo dijiste, no es nada más los católicos. Y a veces hay católicos que realmente buscan al Señor, que no sabemos si lo encuentran o no. Yo creo que sí, porque Dios tiene un plan para cada uno. Pero de todas maneras, dentro de la iglesia evangélica, a veces se me hace más fuerte y más punzante porque sabes que creen en el Señor, sabes que predican al Señor, sabes que son del Señor, y de repente que te ataquen y dices, ups, ¿no? por eso te digo, o sea, Y ahí tampoco es donde puedes, te duele porque es parte del cuerpo de exactamente, Cristo. y Entonces, tampoco por- puedes decir, ay, pues, bueno, lo considero, o lo perdono, pero ya se acabó y ya la relación. También hay que tener Restauración, una tiene que haber restauración, restauración, definitivamente, porque si no, estamos obligados a hacer sí. restauración. Bueno, mira, se ve que trae algo. Se ve que trae algo. Nomás lo voy a escuchar. Es que yo las escucho que están hablando y que de la misma fe, digo, pues de qué están alegando, pues. ¿Qué peleamos? Pues, ¿cuál es eso? Porque yo digo, la misma fe, pues no, o sea, tenemos las mismas doctrinas, creemos en el mismo Dios, pero quería compartir hace muchos años, no me acuerdo tantos, pero a lo mejor no tantos, llegaron a mi casa unos testigos de Jehová y ellos llegaron y, pues luego la palabra de Dios, la Biblia, mire que, yo estudio la Biblia también y todo. Y en vez de pensar que no, a mí me dio gusto, porque dije, ahorita voy a... Vamos a sacar la Biblia, Sí, a ver. ¿Y quién a ver, tradujo la tuya? ¿De dónde viene? ¿Quién la hizo? No, la verdad, fue un sentimiento así como que a ver quién sabe más. Ese fue mi sentir, sí, en ese rato. A ver, vamos a ver a estos, porque he hablado con muchos testigos de Jehová, pues sí, ya sabes, eran dos señores que llegaron. Entonces le dije, esperen un tantito, déjenme sacar mi Biblia, porque pues estoy en desventaja con la suya, no la conozco. Y ya saqué mi Biblia y empezamos a ver unos versículos. Entonces yo le empezaba a sacar los versículos aquellos donde hablan que Jesucristo como Señor y Dios y todo, y él sacaba otras cosas, y total que llegó la legata al final, había uno que dice, y terminamos en que si él era salvo. Digo, usted, no, pues es que por eso estoy haciendo esto, para ver si me ganó el cielo. Perdón, no me reí. O sea, la verdad sí me burlé porque pues, estás fregado. No me aguanté. Le dije, porque Elías también se reía de aquello. porque si no tienes esa esperanza, si no tienes esa garantía de que tú ya eres algo que, pues, o sea, no tiene caso que me invites a tu religión cuando no tienen ninguna garantía para mí. Le dije, creo que el Señor, porque ellos van siempre con una persona Que que sabe. sabe a otra que están enseñando. Y la que empezó, la que estaba aprendiendo estaba diciendo, bueno, es que, ¿sabe qué? Luego venimos. No, es que yo no tengo mucho tiempo estudiando la Biblia, pero déjeme, voy a darle otras pasadas. Otras vidas. Pues, prepárese, aquí lo espero. Véngase todos los días, aquí la leemos juntos. Y lo dijo al ring, y nunca más volvió. No, Pero no fue, o sea, a lo que yo me refiero es que no me molestó.
Al contrario, o sea, Me fue dio algo gusto. como que me dio gusto. Sí. Y tal vez fue mal. Cuestión de personalidades. Porque en vez de, no me debió de haber dado gusto, pienso yo, debió de haberme dado compasión de esa gente y compartir y enseñarle en el término que ellos A casa conocieran. también llegaron los testigos y Pero- me pasó una cuestión similar. Y me dice, lo queremos invitar al templo. Claro, yo también los invito al templo. No, pues ahorita el sábado va a haber una reunión buenísima, tráigase su Biblia. Perfecto. Y yo abrí la puerta y tengo mis Biblias y me dice, ¿usted es cristiano? Y yo, claro. Cristo vive, Cristo es Rey. Él es nuestro Dios, ¿o no? Pues sí está bien. Lo invitamos entonces, con permiso. Entonces hay de repente, sí hay un ego como cristianos, sí. 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 Y es interesante porque estoy seguro, al final de cuentas sí estoy seguro de lo que yo creo. No siempre, siempre hay una mezcla, supongo yo, donde puede ser la parte como Elías y decir, ¿dónde está tu Dios? Pues que salga, porque te estoy enseñando aquí la verdad, te estás viendo, te estoy diciendo. Y por otro lado puede haber también el orgullo propio, ¿no? Ahorita me lo acabo, como cuando yo bajaba a los devocionales de mi mamá y a ver, enséñame, dime, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Por qué? Eso es mentira, no funciona así. Lo ves muy bonito, porque un hombre real hace esto, esto, esto y esto. Pues que contesto, que digo, ¿no? Y entonces mejor se pone a orar. Es la gran diferencia, ¿no? O sea, de repente sí nos pega. ¿Cómo deberíamos de responder? La Biblia es clara, con amor, con justicia, pero con misericordia, con verdad. Y eso es la parte compleja. ¿Cómo es? ¿A qué punto? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Pues dependiendo de la situación, y una vez más regresamos a Pablo, ¿no? Pues con unos me pongo como unos, con otros como otros, con otros como otros y con otros como otros, pero todos para salvación, para que reconozcan el reino de Dios. Y eso lleva mucho dominio propio, mucho dominio. Tercer caso, el desconocido. ¿Ves a una persona herida o desorientada? Ayudarla te hará llegar tarde y puede complicarte el día. Usted, hermana, no puede contestar porque le pasó hace poco, entonces ya sabemos su respuesta, pero igual al final las dice. Y sí, entonces, ¿qué haríamos? ¿Sabes que tengo que llegar? No puedo, es la boda de mi hija, de mi hijo. ¿Me paro o no me paro? No, bien fácil el trabajo. Y pierdes premio de puntualidad. ¿Pierdes tu bono de puntualidad? Y eso, o sea, es el 10% de tu sueldo. ¿Lo vas O a sea, perder el 10% con una persona? ¿Vas a perder tu día por alguien, por ayudar? Y llegamos a ese punto una vez más. No, pues es que es más importante. ¿Y por qué? ¿Qué es lo importante sino la salvación de los otros? De que otros lleguen a los pies de Cristo. Eso es la importancia, esa es la urgencia de un cristiano. Que otros conozcan este reino, que otros conozcan al rey, que otros conozcan el destino, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? Y muchos se preguntarán, entonces, pues, ¿para qué vivo? No, yo estoy hecho para ser médico, yo estoy hecho para ser tal, yo estoy hecho para hacer tal cosa. Pues yo creía que estaba hecho para ser millonario y un rockstar, ¿no? Yo así estaba, yo sí lo creía cuando era niño. yo sé que lo que yo debía ganar dinero. Sí, que debe haber sido bueno, yo creo, ¿no? Y ojo verde, por decir, no, o sea, diciendo chuscos, porque bueno, he tenido pláticas con algunas personas, ¿no? Pero ¿de qué se trata? Nuestra realidad es, estamos aquí para servir, amar, alabar y bendecir a Dios, somos hechos, creados a su imagen y semejanza, estamos para acercar a las personas a los pies de Cristo y estamos para obedecerle solamente a Él. Eso es lo difícil, ¿cómo obedezco a un Dios que no conozco? Te voy a platicar una historia Échale. que me pasó a mí. Yo estaba empezando mis primeros pininos en la enfermería cuando antes de terminar. Estaba trabajando en el hospital civil, haciendo guardias. Y a mí me gustaba mucho caminar. Me gusta mucho caminar, pero en ese tiempo caminaba demasiado. Y es más, a veces me venía del hospital civil viejito, caminando hasta la Minerva. Me gustaba mucho caminar, la verdad. Y una de esas veces que venía caminando, me acuerdo por toda la de Vallarta, me encontré a un muchacho y empezó a hablarme.
primero me preguntó por una cosa y luego me empezó a hablar. Y a mí me molestó que se me acercara. O sea, yo en ese tiempo dije, o sea, uno joven, lo ves y ves a un muchacho siempre con otras intenciones, ¿no? Entonces a mí me molestó. Y así como que me preguntaba cosas y yo le contestaba del mal modo. O sea, grosera le contestaba. Cortante, porque no quería que me siguiera. Y no, y que esto, oye, ¿y qué vas a hacer el domingo? El domingo voy al templo. Ah, ¿y a qué templo vas? Y ya le empecé a platicar y todo. Pues invítame, ¿no? A tu templo. Y yo dije, sí, te invito. Es en la mañana y en la tarde, a la hora que tú gustes, y así, o sea. Pero yo quería que me dejara, o sea, quítate, me estorbas aquí, ¿no? Y luego iba caminando. Y total, así pasó la plática, no me acuerdo ya porque estoy hablando de eso hace como 40 años, ¿sabes? Y resulta que el muchacho llegó al templo. Y en aquel tiempo no había GPS. Y llegó al templo y cuando estábamos nosotros en ese tiempo en la iglesia había unión de preparación. No sé, conocieron lo que era la tarde. Ya se extinguió eso, ¿verdad? Total que teníamos nuestras reuniones de unión de preparación y teníamos el grupo de jóvenes. Entonces yo estaba ahí, estábamos en el grupo de jóvenes cuando va llegando. Y yo me quedé así, ay Dios mío, esto me vino a seguir hasta. Y entonces él ya le preguntaron de quién era, cómo, y dijo, es que conocí a Ida en la semana y me invitó a que No fue así, no fue así. No era eso, ese sentir fue de que me sentí mal, Avergonzada. porque mi interés era, o sea, sácate de aquí. O sea, tú pensabas de otro sí, interés. y sin embargo, él llegó al templo. Y el muchacho dijo, no, me agrada, me gusta, la alabanza, las predicaciones, estuvo ahí un tiempo. Y yo me quedé como el Señor lo usa uno, a pesar de que uno es un burro que no quiere hacer las cosas y hacer la voluntad de Dios. De verdad, o sea, yo digo, mi actitud era otra, pero el Señor tenía otra. Yo no sé si este muchacho conoció al Señor, no lo sé, porque yo perdí, él lo vi 2 domingos y ya no lo volví a ver, pero bueno, la semilla ahí quedó en él, el conocimiento, ¿no? Pero digo, a veces, y sí me acuerdo yo de ese tiempo y digo, híjole, en vez de ser uno un canal para ayudarlos, son una piedra de tropiezo, pues. En realidad cosas que pero yo tenía como 16 años, 17 años. No importa, lo seguimos haciendo, a los 40, a los 30, a los 20, a los 15 años. Y en estos tiempos ni se diga, ¿no? Porque la desconfianza es grande. A mí me pasó una vez igual, algo similar. Y una persona me paró y esto, no gracias, y esto, no gracias, y esto, no gracias. Bueno, pues que Dios te bendiga, ¿no? Que Dios te bendiga a ti, gracias, lo necesitaba. Pues a veces las personas lo único que necesitan es que es una bendición, que alguien le diga y le hable de Dios. Y entonces me paré y yo me sentí nervioso y dije, ¿sabes qué? Discúlpame, vengo con cosas en mi cabeza, ¿qué necesitas? No, pues tal. Y ahí fue la oración. Pero la realidad es de que venimos, pues ahora sí que nuestro mundo. Venimos en nuestros ideales, venimos en tal, y el Señor usa momentos muy fuera de lugar para nosotros, porque dices, no creo que pase por ahí, ¿no? O sea, no. Yo escuchaba a un joven que una vez dijo, yo me quería portar mal ese día, iba en la noche de fiesta, y era un joven líder de jóvenes cristianos, ya él 28 a 30, ya con pastor de jóvenes, tal. Yo me quería portar mal esa noche, me iba de fiesta, extrañaba pues el bailecito, entonces dije, hoy no había jóvenes, ni iba a ir. Y cuando se iba en camino que se le poncha la llanta y que pasa la patrulla y le dice, ¿dónde va, joven? Que aquí para allá no hay condición. No, es que no sabe ni dónde poner. La verdad es que me iba a portar mal, yo creo que el Señor me dijo que no lo hiciera y aquí me tiene. ¿Qué Señor? No, pues en verdad, pues yo soy cristiano y mi Señor es Jesucristo.
Y dice que él al final le terminó compartiendo el evangelio, cambiaban la llanta y se regresó. ¿No? Entonces, cosas extrañas pasan. Y el Señor nos dice cosas tremendas, haré yo. ¿No? Y obviamente hay días que, a pesar de que el Espíritu nos está diciendo, no lo hagas, no salgas, me estoy poniendo guapo, yo me voy a poner bien, no lo hagas. No, voy un poquito más de perfume para estar fresco. No vayas. No, ahorita me subo al carro, ya voy en camino. Y no vayas, deja subo el volumen para no escuchar ese no vayas. No vayas, ya llegué. No, pues regrésate. No, ya estoy aquí un ratito. No, que. Y estamos tercos. Dios usa a veces cosas en momentos muy extraños. Muy extraños. Usa palos chuecos para enderezar a sus hijos. Mira, me gusta esa frase. Anótala. Para el cuadro. Entonces, vayamos pensando en eso. Nuestro propósito principal es acercar a la gente a los pies de Cristo, a su reino. Ya vamos a ir al break, ¿eh? Ya en 2 minutitos. Último caso, el prestigio. En una reunión todos quieren sentarse cerca de la persona más influyente, pero otra persona permanece sola y nadie la toma en cuenta. ¿Qué decisión revelaría los valores del reino? Ahí bien fácil eso, de cuenta. ¿Qué pasa cuando las visitas vienen? Te acercas. Ajá. Muchas veces, ajá, o sea, la gente está pagada y la gente... Aunque hay veces que nos ponemos tercos y no lo queremos hacer, ¿eh? Ajá, por ejemplo, en una iglesia grande, en Hetze, o sea, No digamos éramos nombres. 600, Digamos el pecado. éramos del pecador. 600 personas, y había visitantes, y sí, o sea, sí, se les daba la bienvenida desde el púlpito, bienvenido y todo eso. Y a la salida todos salíamos y cada quien hacíamos nuestros grupitos con nuestros allegados, con nuestros amigos, ajá. Y las personas nuevas, o sea, pues ahí se iban, o sea, ¿sí? Aquí. Ajá. En esta iglesia, como somos muy poquitos, aquí somos montoneritos. Porque, o sea, sí, porque como somos pasamos y saludamos y pasamos y saludamos a la gente y les decimos bienvenidos, pero porque somos poquitos. Pero cuando la iglesia es así grande, o sea, ahí no estamos demostrando el reino de Dios. Entonces, pues, reflejamos realmente el reino de Dios, o sea, en ese momento ahí no lo reflejamos. Pero aquí creo que sí nos da la oportunidad Dios de reflejar ese reino de Dios. Y creo que podríamos llegar entonces a una conclusión, ¿no? Y a ver, díganme si están de acuerdo con lo que voy a decir. El reino de Dios no se reconoce solamente por lo que afirmamos creer. También se hace visible en la manera en que tratamos al débil, al diferente, al deudor, al extranjero y a quien no pueda ofrecernos nada. De hecho, yo nací en el Evangelio, bueno, como bautista, pero dice así como, pues es que mucha gente dice soy bautista y yo era orgullosa de ser bautista, pero en mi andar en el camino iba yo a una congregación donde iba toda mi familia y entonces no hiciste esto, no hiciste el otro, te portaste así, entonces tuve juicio. Cambié de congregación y yo dije, nadie me va a ver porque pobre chamaca, ¿no? Yo me sentía así toda cohibida. Y llegué y yo me senté porque me invitaron. Y a la salida el pastor fue y me dio la mano. Bienvenida, qué bueno que estás. Y todos me dieron la bienvenida y yo dije, sí soy importante. Y es algo increíble porque siempre las bienvenidas son importantes. Ahora, en México no se usaba como aquí, sí se decía bienvenidos a todos y párense y preséntense, pero no era eso de salirte de las bancas en esos tiempos y decir, bienvenido, sino pues hasta ahí, bienvenido, qué bueno que estás, tome su lugar y hasta ahí. Ya a la salida, si quieres, saludabas y si no, no. Pero a mí toda la congregación me saludó y me sentí amada, me sentí alguien importante que no me sentía, y era una iglesia bautista, claro, pero el detalle es que de una iglesia bautista a otra iglesia bautista hay mucha diferencia según el pastor, pero sí es importante uno
mostrar ese amor, mostrar ese interés. A mí me gustaba cuando iba a Getsemaní mostrar mi interés por los niños, porque muchas veces un adulto no piensa en un niño. Y yo llegué como niña y no pensaban en mí como niña, pero a mí me gusta porque cuando me recibieron como niña dije, ¡ay, si me quieren! ¿No? Y yo a los niños es a los que me evoco. Aquí no hay tanto chiquito y no es tan fácil, pero en Getsemaní había muchos niños y no se les daba la bienvenida como a los adultos. Y a mí me encantaba ir al adulto. Ni siquiera los niños entraban al culto, Pati, porque pasaban Algunos sí, pero algunos sí. clases o a cuna. Pero algunos sí que se quedaban ahí. Porque pero los que no tenían pena. querían, Sí, pero es interesante cómo un niño también siente ese aprecio, ese amor, esa bienvenida. Para terminar la introducción, Ay, entonces, no. Podemos, sobre la pregunta, hipérbole, parábola, ¿no? ¿Qué hicimos ahorita? ¿Una analogía? ¿Un meme? ¿Nos fuimos muy extremos? ¿Qué hicimos? Jesús enseñó que el reino, mediante situaciones como estas que acabamos de experimentar, Hicimos parábolas. ¿no? Utilizaba caminos, semillas, deudas, banquetes, trabajadores, familias, vecinos y conflictos reales. No era una exageración, era una realidad aplicada. Vamos a tomarnos 2 minutitos o 3 de break para que tomen agüita, se sirvan un café, coman un pedacito de pastelito, vayan al baño. por Entonces, favor, tomen pastelito, está bien bueno. los dos están bien ricos, hay chocolate y marmoleado, así que pasen por favor. No, pues sí, pero pastel Quieren no. engordar. Sí, ya.